Bien, algunos datos epidemiológicos. Sabemos que es una enfermedad frecuente que abarca aproximadamente el 10% de la población femenina, pero lo importante es que hoy en día se la considera una enfermedad crónica y que debe ser abordada como tal. Desde el punto de vista etiopatogénico, algunos breves conceptos que tienen que ver después con su tratamiento. La endometriosis sigue vigente el concepto de Sampson de que es surge a partir de la menstruación retrógrada, pero lo novedoso es que hoy en día se sabe que el endometrio de estas pacientes ya es un endometrio con alteraciones. Que no toda mujer va a desarrollar una endometriosis, sino aquella mujer que tiene alguna predisposición genética sobre la cual actúan factores ambientales, es decir, factores epigenéticos, que es una enfermedad inflamatoria y que tiene múltiples alteraciones endócrinas, dentro de las cuales lo último y más novedoso es que es una enfermedad que se ha catalogado como de resistencia a la progesterona, porque hay un desbalance entre los receptores de progesterona. Por todo esto, sabemos entonces que está aumentada la actividad proliferativa, la actividad angiogénica, hay una mayor expresión de las metaloproteinasas que justifican la invasividad que caracteriza esta enfermedad, hay una disminución de la actividad apoptótica, un aumento de la actividad de la aromatasa con una producción local de estrógenos y lo que decía recientemente, este síndrome de la resistencia a la progesterona, que hace que el endometrio de esta paciente sea muy activo y que tenga una mayor capacidad de implantación y de desarrollo para llevar adelante la enfermedad. Hechas estas introducciones etiopatogénicas y refiriéndonos al tratamiento, los objetivos del tratamiento son aliviar el dolor y mantener o restablecer la fertilidad, reducir las lesiones, evitar y postergar las recurrencias y esto es muy importante y ya se ha esbozado con anterioridad. Antes operábamos cada vez que aparecía un endometrioma, hoy en día seguimos sosteniendo que el tratamiento primario de la endometriosis es el quirúrgico, pero debemos a posteriori en cada recidiva tratar de operar lo menos posible. Y como objetivo final es mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Hoy en día, en base a distintas guías y a la opinión de expertos en la materia, nos quedan dos armas terapéuticas desde el punto de vista médico que son de eficacia semejante a los tratamientos tradicionales, que son los progestágenos y los anticonceptivos orales. ¿Por qué de todos los gestágenos Bayer eligió a Dienogest sobre el resto para elegirlo como tratamiento ideal contra la endometriosis? Bueno, básicamente por sus características farmacológicas. El Dienogest, si bien es un 19 norderivado, tiene algunas características farmacológicas con acciones propias de los derivados de la progesterona, de los 21 derivados. Estas dos características químicas, que es el doble enlace adicional y el grupo cianometil en la posición 17, le dan este doble perfil de 19 y 21 derivados. ¿Cuáles son las características de los 19 norderivados? Su potente efecto progestacional, una vida plasmática relativamente corta y una alta biodisponibilidad oral. Por otra parte, las características de los derivados de la progesterona, es decir, de los 21 derivados, es su buena tolerancia, que tiene efectos antiandrogénicos, efectos antiproliferativos, que la inhibición del eje hipotálamo-hipófiso gonadal es moderada y no absoluta, y que la acción sobre la endometriosis es fundamentalmente periférica, local. Los efectos centrales, como decíamos recién, son moderados, es decir,
No suprime totalmente la función ovárica, hay un ambiente hipoestrogénico, pero hay algo de actividad estrogénica, lo suficiente como para que la mujer tenga los niveles mínimos necesarios de estrógeno. Y los efectos locales en base a estudios preclínicos demuestran que tiene un efecto antiproliferativo, un efecto inmunomodulador y antiinflamatorio, antiangiogénico, y que, como decíamos anteriormente, modula a las metaloproteinasas actuando en forma parácrina, disminuyendo la secreción local de estrógenos por parte del tejido endometriótico. Vamos a revisar rápidamente los trabajos que avalan estas afirmaciones. Este es un trabajo de Barbieri que muestra que las mujeres que reciben 2 miligramos de dienogest tienen una producción de aproximadamente 50 picogramos de estradiol, lo cual hace que no tenga efectos carenciales. Este otro trabajo sobre clipping, evaluó 5 dosis de dienogest y se valoró con ellos la supresión de la actividad ovárica, midiendo los tamaños del folículo, los niveles de estradiol y progesterona, y también se valoraron otras variables clínicas. Y se vio que dienogest es el preparado, la dosis más baja en la cual no hubo ovulación. La porción blanca de las barras habla de la actividad ovulatoria, con 2 miligramos de dienogest, ya sea en el primer periodo observacional de 36 días como en una observación más extensa, 72 días, con 2 miligramos no hay ovulación. Este es uno de los motivos por el cual se eligió esta dosis. ¿Cuáles son los trabajos que mostraron la actividad periférica local sobre la endometriosis? Esta serie de trabajos demostraron que tiene una potente actividad antiproliferativa sobre las lesiones endometriales, mostrando una marcada transformación secretora y una atrofia de estas lesiones. Este trabajo de Mueck analiza el índice uterotrópico. El índice uterotrópico es un concepto que estudiamos en fisiología, en el cual se valora la potencia de un gestágeno, que es un índice, una relación entre la dosis necesaria para inhibir la ovulación y la dosis necesaria para lograr la transformación progestacional del endometrio. Cuanto más alto es ese índice, más potente es un gestágeno. Entonces, en este trabajo Mueck compara o valora el índice uterotrópico de todos estos gestágenos y se vio que el dienogest tiene una acción progestacional mucho más potente, y este es uno de los motivos por el cual se eligió a esta droga. Este otro trabajo valoró en una endometriosis experimental en rata la acción del dienogest, y se ve cómo disminuye el tamaño de las lesiones endometrióticas y disminuye la densidad de las células endometriales, manifestando la acción antiproliferativa del dienogest. También se valoró en autotrasplantes en ratas la acción inmunomoduladora del dienogest. También se valoró en modelos animales la acción antiangiogénica de similar dosis de dienogest. Y por último, también se valoró su acción antiinflamatoria, midiendo los niveles de ciclooxigenasa y prostaglandina, y también la acción inhibitoria local sobre la aromatasa, disminuyendo la producción local de estrógenos. Una vez seleccionado entonces dienogest como droga y la dosis de 2 miligramos, se desarrolló el producto Visan para el tratamiento médico de la endometriosis,
y rápidamente vamos a valorar entonces los estudios clínicos que se hicieron para certificar su acción en la endometriosis. El Visan entonces es un progestágeno cuya droga es el dienogest, que se administra en 2 miligramos con una sola toma diaria en forma continua, es decir, no en forma cíclica con descansos mensuales, sino en forma continua. Y se realizaron una serie de estudios para valorar la eficacia sobre el dolor, sobre las lesiones y valorar también la tolerancia y los efectos metabólicos. Se hicieron estudios de intervalo de dosis, se hicieron estudios para compararlo con placebo, estudios de extensión a 90 semanas y se lo valoró con lo que se considera hoy el método patrón en la endometriosis, que es el acetato de leuprolide. Y en estos estudios se valoró su eficacia sobre el dolor y sobre las lesiones endometrióticas y también valorando los efectos metabólicos, la incidencia de efectos secundarios y, algo muy importante, la incidencia de sangrados. Con respecto a la acción del dolor, comparado contra placebo, ya se vio que a corto plazo, en 12 semanas de tratamiento, había una diferencia significativa sobre el dolor a favor de Visan con respecto al placebo. Comparándolo con el acetato de leuprolide, se vio que el efecto sobre el dolor fue semejante con Visan que con el leuprolide. El trabajo inicial comparado con placebo se suspendió a las 12 semanas porque ya se vio que había diferencia significativa y que no era ético seguir tratando con placebo a estas pacientes. Entonces se prolongó el trabajo y a las pacientes que recibían placebo se les administró en reemplazo dienogest 2 miligramos y se vio cómo con el progreso del tratamiento se fueron acercando las figuras con respecto al alivio del dolor. Completadas las 65 semanas de tratamiento, a estas pacientes se las siguió observando hasta la semana 90 sin tratamiento y se comprobó que el tratamiento de Visan, igual que el RAI, tiene efecto residual y estas pacientes permanecieron bastante tiempo con los efectos beneficiosos del tratamiento de Visan sobre el dolor. También se valoró su eficacia en la reducción de las lesiones, comparando en este caso Visan, es decir, 2 miligramos de dienogest con 4 miligramos de dienogest en pacientes en las cuales se les hizo una laparoscopía diagnóstica. Se excluyeron los casos, los estadios 4, se tomaron solamente hasta el estadio 3 porque consideraron en aquel momento que ya era demasiado no hacer tratamiento quirúrgico en pacientes estadio 4 y se les trató médicamente durante 24 semanas y después se les hizo un second look y se vio que hubo una disminución significativa de las lesiones endometrióticas y que esa disminución fue semejante con 2 a con 4 miligramos de dienogest y este fue otro de los motivos por el cual se eligió esta dosis para el lanzamiento de Visan. ¿Qué se puede decir respecto al perfil de seguridad y tolerabilidad de Visan? Se valoraron los efectos adversos, juntando la casuística de todos estos trabajos. Se valoró los efectos hipoestrogénicos, básicamente la incidencia de sofocos y el impacto sobre la masa mineral ósea, los efectos metabólicos, básicamente sobre el perfil lipídico, algo que importa mucho a las pacientes y es si hubo o no aumento de peso con Visan, y finalmente los patrones de sangrado. Los efectos adversos fueron básicamente cefalea en niveles
un 9%, mastalgia, de trastornos del ánimo y acné aproximadamente en un 5% cada uno. La mayoría fueron leves y moderados, y estos efectos adversos no influyeron en las tasas de seguimiento. La mayoría de las pacientes tuvieron alteraciones del sangrado que ahora vamos a analizar, y en conclusión la tolerancia y la incidencia de efectos adversos fueron bajos, con lo cual, sobre todo comparando con los beneficios del tratamiento de Visan. Respecto a la acción sobre el perfil estrogénico, en el trabajo en el cual se lo comparó con Leuprolide, vemos el dosaje inicial de estrógenos, vemos cómo las pacientes que recibieron Leuprolide, los niveles estrogénicos cayeron drásticamente, mientras que las pacientes que recibieron Visan mantuvieron sus niveles estrogénicos en valores aceptables. Estas mismas pacientes manifestaron al recibir Leuprolide rápidamente, ya en las primeras semanas de tratamiento, por este efecto potente inhibidor de la función ovárica, síntomas carenciales expresados en sofocos, mientras que las pacientes que recibieron Visan no manifestaron incidencias de sofocos. Se valoró también en estas mismas pacientes la densidad mineral ósea pretratamiento y a las 24 semanas de tratamiento, y se vio cómo con Leuprolide hay una caída de la densidad mineral ósea que no se observó con Visan, y la diferencia entre ambos grupos fue estadísticamente significativa. Con respecto a los niveles lipídicos, se vio que el impacto de Visan en el perfil lipídico fue mínimo y no tuvo trascendencia. Con respecto a la variable peso, en los tres estudios que hablamos, es decir, en el estudio que se lo comparó con placebo, con Leuprolide, y en el estudio de extensión, se vio que el aumento ponderal fue muy poco, y que en promedio no excedió el aumento de 1 kilo por paciente. Esto es importante, sabemos todos que los gestágenos tienen un regular manejo del ciclo menstrual, con lo cual es dable esperar que estas pacientes tengan irregularidades menstruales o sangrados intermitentes. Acá valoramos también en forma agrupada en todos los trabajos, y hay una observación inicial en el primer trimestre de tratamiento y una observación final en un cuarto trimestre de tratamiento, y vamos de abajo para arriba. Al principio la incidencia de amenorrea es baja, que es lo ideal en el tratamiento clínico. Aspiramos a que las pacientes no menstruen y que tampoco haya micromenstruaciones en los focos endometrióticos, y vemos cómo con el correr del tiempo índices de amenorrea son bajos al principio y más altos al final. Al revés, los sangrados prolongados son elevados al principio y van disminuyendo hasta ser prácticamente nulos al final del tratamiento. Y como opción intermedia, los spotting frecuentes e intermitentes también son más frecuentes al principio y van disminuyendo con el tiempo y desaparecen prácticamente al final. Con lo cual es muy importante que nosotros como clínicos lo tengamos presentes y le advirtamos a las pacientes que esto se va a dar al principio, y que tengan paciencia para lograr de esa manera una mayor adherencia al tratamiento al principio, para poder disfrutar de los beneficios al final. Entonces, en síntesis, referido al patrón de sangrado, se vuelve menos regular después de iniciar el tratamiento, y estos trastornos van disminuyendo con el tiempo.
En resumen de toda esta charla, en base a todos estos estudios, se vio que Visan es significativamente superior al placebo, que tiene una eficacia semejante al gold standard, que es los agonistas de gen RH, y que produce clínicamente un alivio del dolor en las pacientes que consultan por este síntoma, y que este alivio se sostiene en el tiempo. Y este alivio del dolor está basado en una real disminución o reducción de las lesiones endometrióticas. El Visan tiene entonces un perfil de seguridad y tolerancias favorables, ya que hay una baja incidencia de efectos adversos, que no se observan síntomas carenciales, tampoco se observan efectos androgénicos por su acción antiandrogénica, como se ve con los antigonadotróficos y algunos otros gestágenos, que si bien los patrones o las irregularidades de sangrado son frecuentes al comienzo, con el tiempo van desapareciendo, por lo cual Visan es una novedad o un nuevo recurso que tenemos para el tratamiento de la endometriosis, partiendo de la base de que es una enfermedad crónica y que vamos a tener que tratarla a largo plazo. Muchas gracias por su atención a estas altas horas de la tarde.